porque, como le anticipamos aquí y analizando, mire, esto no es física cuántica, esto no es como mandar cohetes a la luna. Nosotros todos los días analizamos cierta información y amarramos una información con la otra. Y hay que tener buena memoria, pero también, ¿verdad? Uno tiene su libretita donde va llevando sus apuntes y tú dices, eso como que me suena. Y vas para atrás y buscas lo que pasó antes, lo que va a pasar después. Y en el caso de la Junta de Supervisión Fiscal y en el caso de las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, con los cuales usted sabe que yo siempre levanto mi prejuicio porque tengo 2 en casa, ¿verdad? Y ayer escuchaba comentarios de gente, pero ¿por qué yo tengo que pagar por esa obligación? Mire, porque nos obligamos con esa gente. Porque esa gente cuando venían las tormentas y otras situaciones de peligrosidad, se trepaban en los postes, se metían donde había línea viva y no con la tecnología que hay ahora, arriesgando sus vidas. Y más allá de eso, ese fue el contrato que teníamos con ellos. Así fueran oficinistas y no necesariamente estaban en la línea viva. Y hay ese contrato con esa gente. Y adicional a eso, por si tienen alguna duda, a esa gente en algún momento, las aportaciones patronales que nos obligamos con ellos a hacerle, que se enviaban a un fondo de pensión privado, se dejaron de hacer. Y aquí no pasó nada. Nadie levantó un caso en el tribunal. Lo han estado denunciando por décadas ya, que se dejaron de hacer esos pagos. Y ese fondo de inversión privada, que venía de aportaciones que en parte se le sacaba del sueldo a esos empleados, y la otra parte que se obligó el patrono de la Autoridad de Energía Eléctrica a poner y enviar a ese fondo, tenían unas inversiones. Y de todos los fondos de pensión era uno de los mejores, si no el mejor, invertido y los más réditos que tenían. Eran muy, muy, muy puntillosos en qué invertían el dinero y eso corría, pero al dejar de nutrirse con lo que se contaba, por mucho caso que le hicieran al actuario, y el actuario, como ustedes saben, es el informe que te dice, tienes tantas personas nutriéndose de ese fondo, tienes que hacer esto, reducir, ampliar. Pero si no te llega la aportación que por ley y por obligación tenía que llegar a ese fondo, no importa cuán puntilloso y cuán frugal uno pueda ser. Y entonces hay gente que dice que eso pasó por diseño. Yo no lo voy a adjudicar. La realidad es que cuesta 25 millones de pesos, 24 y un piquito, mensual para esas 12.500 personas. Y ese es el contrato que hay con ellos. Dicho esto, no podemos también abstraernos del contexto y la realidad de que estamos todavía en una quiebra y que esa particularmente no se ha resuelto. El asunto de la Autoridad de Energía Eléctrica, de las emisiones de bonos que se llevaron a cabo y que ahora esas entidades jurídicas, entidades jurídicas y entidades personales, personas que prestaron su dinero y que el dinero cambió de mano, ahora reclaman su acreencia. Digo, ahí también hay suplidores, personas que nos enviaron petróleo, nos enviaron bombillas, nos enviaron postes y que no se les ha pagado. Esa es la realidad jurídica que existe. En un momento dado, el país decidió como política pública levantar las manos y decir, yo no puedo pagártelo como yo me obligué a hacerlo. Hay mucha gente que ha pasado por eso y se reestructura. Pero aquí ya vamos para casi 11 años, sino un poquito más, donde tenemos esa situación en la Autoridad de Energía Eléctrica y han venido diferentes entes a decir, pues mira, para correr la autoridad y remodelar las plantas y hacerlas más eficientes, necesitamos X cantidad mensualmente. Y que a través de la factura se obtiene esta otra cantidad. Y como les he dicho antes, y una parte muy importante, es que el contrato de préstamo a la que esos acreedores, esos bonistas, se sometieron, decían que para ellos cobrar su deuda, había que machar esas dos cantidades, los ingresos versus los gastos, el costo de operación, incluyendo las remodelaciones, incluyendo las pensiones. Entonces, como todo eso estaba en ese contrato
distinto y separado del presupuesto de correr el gobierno y las agencias públicas. Recordarán que la Autoridad de Energía Eléctrica, o lo que queda de ella, en su momento era una corporación pública, distinta a una agencia de gobierno como el Departamento de Justicia, el Departamento de Salud. ¿Qué significa eso? El Departamento de Justicia, Salud y todas las otras dependencias que son agencias corren con el Fondo General del Gobierno. Se supone que la idea detrás de una autoridad o de una corporación pública es que tienen alguna manera de recabar fondos propios y corren con esos fondos y tienen una junta de gobierno. Eso es la estructura de ella. Porque esta parte es importante. Y les he venido trayendo este asunto sostenida y consistentemente y lo voy a seguir haciendo. Nosotros le dijimos a esos bonistas que los costos de operar superan la ganancia que hay a través de la factura o cualquier otro dinero que la Autoridad de Energía Eléctrica reciba. Decidimos contratar a 2 operadores, uno para la generación y otro para la transmisión y distribución, para hacer esa situación más eficaz y que hubiese también una inversión privada por parte de ellos a cambio de compartir las ganancias. Ese es el contrato de operación, tanto para la generación como para la tramitación, la transmisión y distribución. ¿Por qué eso es importante? Porque se supone que esa deuda que se contrajo solamente se pague de ahí, de lo que sobre del costo y operación y remodelación versus lo que ingresa la Autoridad de Energía Eléctrica, sin complicarlo con los otros bolsillos que tiene el gobierno para pagar su operación de las agencias y de otras responsabilidades que tiene, distintos y separados. En tanto y en cuanto se utilicen esos otros bolsillos, así se ahorren el dinero acá en esta otra cosa de correr la operación de las agencias y se confundan las obligaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea la de carreteras, o sea la Autoridad Metropolitana de Autobuses o cualquier otra corporación pública, el bonista puede decir, pero si eso es un solo ingreso, eso es un solo fondo. Yo quiero que me paguen de allá porque tú me estás reclamando que aquí no tienes ganancia para pagarme a mí. Pero ¿cómo tú estás sacando dinero de allá, así sea en calidad de préstamo? Y cuidado con eso del préstamo y voy para allá ahorita. Págame de allá. Porque como tú sacaste dinero del gobierno que supuestamente te lo ahorraste y la Junta te dio permiso, yo bonista quiero cobrar de allí también. Porque al final del día es un solo gobierno y tú te estás comportando como tal. Entonces, eso es como cuando usted tiene una quiebra y uno solo de los componentes del hogar se va a quiebra y va a ir ese acreedor de la tarjeta de crédito, del carro, de la casa, de lo que sea, ¿verdad? Del que no esté protegido a valor de ley de quiebra y te dice, pero tú tienes unos ingresos adicionales que están entrando ahí. Y tú estás solventando ciertas cosas con ese ingreso, pues yo quiero ir para allá también. Un ejemplo, ¿verdad? Hay otras cosas que protegen ahí y no voy a entrar en esa consideración porque no voy a dar una clase aquí de quiebra, pero al final del día, la Junta ha enviado 2 cartas importantes en esta discusión y con copia a la gobernadora. Y le dice, yo te voy a autorizar, no 3 meses, 1 mes. De fondos de allá. Prestado. Porque eso hay que devolverlo entonces al otro bolsillo. Y esa parte está interesante porque ¿cómo vamos a devolver eso para allá? ¿Y quién va a terminar pagándolo? ¿Y si lo vamos a pagar 2 veces? Y la Junta le dice, tú tienes que revisar. Mínimamente envíate una solicitud de revisión al negociado de energía para subir e incrementar la tarifa de energía a los propósitos de que esos 24 millones, casi 25 mensuales, vayan a salir de ahí, lo que representaría entre un 2 a 3 centavos adicionales al costo por kilovatio hora. Eso políticamente es devastador para cualquier administración que lleve 100 días, lleve más o menos. Un gobernador o gobernadora nunca quiere subir la luz porque eso es casi admitir una derrota de que lo que se está haciendo y tengo que meterle la mano en el bolsillo.
de lo que estoy haciendo no es bueno y la única alternativa que tengo es o más impuestos o cobrarle más a la gente. Y entonces, la gobernadora, y ayer me lo dijo aquí, se resiste a aumentar tarifas y utilizar ese mecanismo para solventar estas pensiones. Y la Junta insiste que sí. Y le envía una segunda carta a la gobernadora diciéndole, ahí no hay break, tienes que hacerlo. Y cuidado cómo estructuras el pago que te estoy autorizando. Porque tiene que haber un contrato ahí, no es simplemente que pases el dinero de un lado para otro, porque la Junta sabe y está en el proceso de quiebra y que se arriesgan a que les soliciten lo que primero les dije, que el bonista quiera cobrar de lo otro. Mire, y usted puede pensar que esto es una cosa por allá abstracta que no nos afecta, pero nos afecta en lo que vamos a pagar todos los meses en esa factura. Que pudiera también recibir otros golpecitos atribuidos a ciertas otras cosas. Y vuelve Di López y se pregunta, ¿y los 19,000 millones de dólares para la remodelación de las plantas de dinero federal que lleva años ahí sentado y que nadie quiere hacer nada por utilizarlo? Parecería. O yo no sé si es que hay otra burocracia, otra cosa, pero ni Luma, ni Genera, ni la Autoridad de Energía Eléctrica, ni la madre de los tomates ha hecho la solicitud para que desembolsen los malditos 19,000 millones de dólares y poner a funcionar Aguirre, poner a funcionar Central San Juan y otras como 14 o 15 plantas que están apagadas ahora mismo. Ah, pero vamos a comprar las maquinitas esas que gastan gas natural, porque hay que comprar más gas natural. Que venga la jauja, porque nos lo vendemos a nosotros mismos. Así va el país. En otras notas, tenemos la tercera comisión total en lo que va de administración. Ayer, en un intercambio entre el presidente del Senado, que lleva varios días dejando saber que no está conteste, que no le satisface las explicaciones que están dando varios de los nominados de la gobernadora. Pero todo está chuchupán, todo está chévere, no hay animosidad entre legislativo y ejecutivo. Y ayer envía una comunicación donde habla de explicaciones chuecas, como las de Mariana Nogales, la exrepresentante de Victoria Ciudadana, en cuanto al asunto planillero de la secretaria de Estado, que ella misma admite en la vista de la Cámara de Representantes, que no cumplió con su responsabilidad contributiva, que lo hizo más tarde, que pagó unos cargos, ¿verdad? Y unas penalidades. Y aquí no pasó nada. Y es más que razonable pensar lo que detalla ayer el periódico, que piensan varios legisladores, varios senadores del PNP, diciendo, pues por eso el arrastre de pie de presentar la información financiera 90 y pico días después, porque de momento se dieron cuenta de que en esas planillas faltaba algo y que había 2 años contributivos que no estaban ahí. Y a correr el fanático, como dice Santa Rosa, vamos a ver cómo entonces maquillamos esto. El problema es, y mínimamente, se los traigo a la atención porque aquí estamos para tener buena memoria, utilizar la tecnología y buscar cosas que pasaron antes y empatarlo con lo que está pasando ahora. ¿Y a qué me refiero? Cuando hubo personalidades conocidas por usted y por yo para propósitos contributivos y que no cumplieron con su responsabilidad contributiva en años particulares, porque esto le ha pasado a un montón de gente, es la realidad, pero hay que tener consistencia. ¿Y a qué me refiero? Ustedes recordarán los problemas que tuvo en un momento dado y que en paz descanse Eddie Miró, y los problemas que tuvo el comediante, que en paz descanse también, Luis Raúl, y los problemas que tuvo el periodista Luis Francisco Ojeda por no cumplir con su responsabilidad contributiva. Hubo que recogerle dinero a muchos de ellos.
Pero además de que cumplieran con su responsabilidad contributiva, enfrentaron casos en los tribunales. Y el Departamento de Hacienda en su momento fue para allá. Le digo, ven acá, siéntate aquí, que vamos para el tribunal. No solamente que me cumplas tarde. Entonces, de nuevo, hubo consistencia, hubo la misma consideración que hubo para esas tres personalidades mínimamente que estaba viendo para la secretaria de Estado. ¿Y qué dice Tomás Rivera Chats? Yo voy a sentar allí el miércoles 23 a las 9:30 de la mañana. Yo voy a sentar allí al secretario actual del Departamento de Hacienda, que está haciendo un trabajo extraordinario y no tiene que ver con esto porque él no era el secretario de Hacienda en ese momento o en los momentos previos de las otras noticias que enlazo con esto. Y va a estar allí la inspectora general. Y va a estar allí el director de la Oficina de Ética Gubernamental. Y van a estar dos contadores públicos autorizados cuyo nombre no se ha revelado aún. Porque recordarán que en la vista pública de la Cámara de esta semana, en la Comisión de Gobierno, cuando se trabajaba el nombramiento de la Secretaria de Estado, ella misma admitió que su contable no había procedido de la forma más responsable, pero que aún así, cuando ella se enteró, procedió a subsanar el asunto. ¿Y por qué esta parte es importante? ¿Será uno de esos CPA para los cuales no se proveen los nombres el CPA que trabajó o que debió haber sido más responsable, según nos dice la licenciada Verónica Ferraioli? ¿O serán otras figuras que podrán arrojar luz de qué era lo que procedía ante esa responsabilidad contributiva? Porque entonces en segundo turno a la 1:30 de la tarde vendrá la licenciada Ferraioli a proveer las explicaciones, imagino yo, de lo que hay hasta ahora y lo que vayan a decir esas personas citadas en la mañana en esa tercera comisión total que se lleva a cabo esta vez o nuevamente en el Senado de Puerto Rico para confirmaciones de nominados. Todavía queda pendiente el asunto de Janet Parra, por ahí también de las investigaciones que se están llevando a cabo para corroborar su testimonio. La gobernadora defiende en un Buenas tardes Puerto Rico ayer, un poco contestándole al presidente del Senado, y le dice, aquí no hay ningún problema, porque la secretaria de Estado confeccionó casi ella sola la plataforma de gobierno, al cual el electorado avaló contundentemente con sus votos y por eso estamos aquí. Ajá. ¿Y qué tiene que ver eso con la responsabilidad contributiva o con el trato que se le haya dado por no radicar dos planillas? ¿Qué tiene que ver la plataforma de gobierno? Y que fuera avalada. O sea, ¿cuánta gente sabía que la plataforma había sido redactada por la ahora secretaria de Estado, cuando votó por Jennifer González o por el PNP? Por Dios. Y aún siendo así, ¿qué tiene que ver eso si ella es apta o no para ocupar un puesto? Y más aún el puesto de la Secretaría de Estado, que pudiera terminar siendo la gobernadora como ha pasado en tiempos recientes. Yo en esa me perdí. Porque ¿qué tiene que ver el codo con la rodilla? Y me parece que esas explicaciones, y hay un ejercicio más allá del repaso de logros de la gobernadora en los 100 días del periódico Metro, y hay una noticia muy particular que está en primera plana y más adentro en el periódico luego, ¿verdad? Pero se resalta como un titular en primera plana de Metro de hoy, donde Jorge Colbert, Mariliana Torres y Mirka Collazo, ambos hacen un tipo de estudio, ¿verdad? Y análisis de la comunicación que ha llevado a cabo la gobernadora, y el titular dice, no es lo mismo gobernar que la campaña. Y esa parte es importante, porque la comunicación política inclusive en una campaña
versus la de una gobernación, a veces es muy difícil. Y yo he insistido en esto con la cuestión del secretario de Asuntos Públicos y de que lo tienen medio amarradito y que la gobernadora se ala ciertos temas hacia ella innecesariamente y da explicaciones que deberían estar dando sus escuderos que ella nombró para esos puestos y que ven todos los días la realidad de esas agencias. Y tiene que salir la gobernadora por determinación propia, porque en muchas instancias está en una conferencia de prensa de otra cosa y dice, no, espérate, vamos a hablar de esto, vengan para acá. Y ella trae hacia sí, no solamente la defensa de sus nominados, que eso pues está bien, pero asuntos específicos de agencias en cuanto a los servicios que dan, los retos que tienen o metidas de pata que han dado también. ¿Un gobernador o gobernadora debería estar haciendo eso? Eso es lo que cuestionan tanto el profesor Colbert como Marilena Torres y Milka Collazo. En esa les exhorto a que lo vean porque está bien interesante desde la perspectiva de comunicación y percepción pública solamente. ¿Dónde va a parar esta situación con los nominados de la gobernadora que, insisto, yo no recuerdo en mis 22 años de paso por las estructuras de gobierno en las 3 ramas de gobierno que hubiese una administración reciente o más remota con tantos nominados controversiales? Y la gobernadora ayer me dijo, mira, hemos nominado 114 personas, me han aprobado 75 hasta ahora. Pero no podemos pasar por alto que ha habido controversias con algunos de ellos. Y ahí está Janet Parra, y ahí está Waldemar Quiles, y ahí está Víctor Ramos, ya confirmado. Pero no fue miel sobre hojuelas. Y todavía hay un apercibimiento del presidente del Senado cuando aprobó Víctor Ramos la semana pasada y una advertencia al mismo nominado o confirmado ya y a la gobernadora también desde el podio del Senado de Puerto Rico. Y entonces podrán decir que están colaborando, están trabajando de la mano, pero ¿qué preocupaciones hay dentro de la delegación del Partido Nuevo Progresista? Y que a la vez, para que no piensen que estoy cargando la cosa, han desaprovechado todas las minorías. Porque están en su cosa chiquita, refundando y con la tarjeta. Y estos son los verdaderos problemas. Y estas son las verdaderas preocupaciones. Porque al final del día, estas son las personas que nos gobiernan, que rigen nuestros destinos y que toman decisiones todos los días de Cristo aquí en Puerto Rico. Y que impactan los servicios que usted necesita y la prioridad. Las prioridades que tenemos como país para resolver todos los asuntos de gobierno, todos los asuntos de administración y todos los asuntos de política pública que parecen ser relegados porque hay que atender el reality de estos muchachos y muchachas que llegan allí. Y cuidado, porque la misma información con la que están avergonzando a los nominados está saliendo de las agencias de PNP que lo están enviando para acá para avergonzarse los gobernadores, y se lo dije ayer. Pero nada, cuando regresemos hablamos con el presidente del Centro Unido de Detallistas. Interesante esta conversación. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Mire, se suspenden los aranceles de Trump por 90 días y los mercados se disparan ayer en el alza. Y esto, les vengo diciendo, es un ejercicio de comunicación política y no va a terminar siendo el desastre que muchos están pronosticando y que les digo, maldito sea el miedo y que mucha gente, ¿verdad? Dice, pues, ¿qué vamos a hacer? Nos metemos en una caverna, nos tiramos del primer puente que encontremos porque el mundo se va a acabar. En la línea telefónica tengo al doctor Ramón Carlos Barquín III, presidente del Centro Unido de Detallistas, amigo de muchos años. Buenos días, Ramón, bienvenido. Buenos días, fraterno, y gracias a Nación Z y saludos a los radioescuchas. Hombre libre de buenas costumbres. Así sea. Doctor, estamos ante este tipo poco tradicional de comunicación, de ejercicio y herramienta de comunicación política del presidente Trump. Hay mucha gente muy consternada, muy preocupada, en su mayoría por los
titulares que estamos viendo, pero cuando uno va al cúmulo de la noticia, ¿verdad? O al texto como tal, es otra cosa. Y ciertamente aquí no hay nada escrito en piedra. Esa incertidumbre va a causar confusión mínimamente. Y estamos viendo cómo estas políticas se recrudecen en unas cosas, en otras no. Esta suspensión particular de los 90 días de los aranceles, ¿a qué realmente obedece estas políticas? No es que Trump se levantó un día y hizo así con el dedo a ver para dónde sopla el viento. Bueno, hay varios, o sea, hay varias variables que hay que tener en cuenta. La influencia mayor para poder rápidamente haber parado el tit for tat, Ajá. que básicamente comenzó y al que voy a Estados Unidos y pago doble. La realidad es que fue el azote que empezó a tener en los mercados más allá bursátiles, sino de bonos de Estados Unidos, que Y se anualidades, las comporta, pensiones, todo lo que está predicado sobre los índices bursátiles. Ujú. claro, pero sobre todo los bonos del Tesoro, que simplemente operan de una manera diferente y que ya empezaba a tener un descontrol donde ya simplemente el movimiento para buscar confianza, más allá de certeza, que es muy difícil en la volatilidad, buscaban simplemente un sitio seguro donde guardar el dinero durante esa guerra que se dispara y que simplemente destroza la confianza del inversionista. Eso es lo primero. Segundo, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? Bueno, primero, la llegada de un presidente que cuestiona el orden comercial internacional que ha regido, que es el Bretton Woods System, por 80 años y que buscamos que de alguna manera u otra pues se asiente con una mayor justicia, y no soy de los que habla simplemente de justicia, porque sí, porque no todo el mundo es igual y de alguna manera u otra las consignas populistas lo que le han hecho es un daño enorme, enorme, no solamente a Estados Unidos, sino al mundo. Y los extremos y las facciones son peligrosas. Presidente, Pero hablábamos ayer, ¿verdad? Y lo relataba aquí también, y usé el mismo ejemplo cuando hablábamos ayer en una parte con su señoría, de que esto es como que yo le invite a usted a mi casa y cuando usted llegue yo le cobre. Pues cuando usted me invite a la suya, me va a cobrar también. Y cuando hace la expresión ahorita de tit for tat, es yo hago lo que tú haces y entonces entramos en esa cultura de ciertamente se había propendido para eso y provocado que eso ocurriese porque eso supuestamente daba una estabilidad a regímenes que estaban en Europa y otros países y que Estados Unidos lo permitía el que se le cobrara ese exceso, pero tuvo también un asunto de que entonces devaluó tanto la reputación como la favorabilidad del mercado del producto americano, si es que existe producto americano, que tengo mis dudas en cuanto a eso. Pero al sí, final esto va al producto que está en góndola, tanto en Puerto Rico, en el resto del mundo, de dónde viene y qué preferimos consumir. ¿Coincide? coincido, pero no solamente eso. Cuando se apoyó el ingreso por parte de Estados Unidos, que convenció a Europa Ujú. y a Canadá y a los países del primer mundo de apoyar al ingreso de China o el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio, era para que regulara la protección de la propiedad intelectual, algo que no ha hecho, ha copiado la tecnología y ha copiado simplemente los diseños y ha copiado lo que se suponía que fuera protegido por la propiedad intelectual y los tratados de protección de propiedad intelectual de las naciones en el mundo. Y segundo, que pudiera aumentar la compra de productos al mercado relativamente recién abierto de China, que había sido cerrado, autocerrado, por más de 800 años. Entonces, tengamos en cuenta que eso no se dio y que se dio los elementos de propiedad de protección de propiedad intelectual a la mitad, pero sobre todo que ha sido subvencionado en el caso de Estados Unidos y que lo que usted compra en Temu, en Chain, en Alibaba, simplemente está subvencionado por el correo postal americano y por una serie de programas que hasta ahora le han beneficiado
mayormente a China. Y sí, una economía postindustrial, simplemente donde hay, que sigue siendo la economía más fuerte del mundo, donde hay una cantidad de dinero discrecional, pues termina comprando productos relativamente baratos para la masa que se producen ¿dónde? En el centro de manufactura del mundo, porque no hay protección laboral, porque no hay unas condiciones simplemente industriales mayores que respondan al No hay mercado. OSHA, no hay nada de ninguna de No esas hay nada de protecciones. eso y por supuesto porque venía de un retraso económico tan grande que de momento pues simplemente ese movimiento a la base industrial ya respondiendo a economía del mercado pues posicionó y levantó a China. Y vamos a no tapar la realidad, es un gigante que ha flexionado sus músculos Militarmente. y que está buscando militarmente y comercialmente, pero sobre todo militarmente, y que está buscando el espacio y que más que militar lo que busca es espacio económico. Sin embargo, tenemos que ver la tecnología se la sigue robando y copiando a Estados Unidos, el gran productor de innovación y de propiedad intelectual en los frentes de comunicación informática y ciencia viva. Segundo, sigue siendo desmedido el balance comercial hacia Estados Unidos, no solamente hacia Estados Unidos, hacia otras naciones también. Y tercero, está inundando con fentanilo, con productos baratos, el mercado americano, que de alguna manera u otra, el fentanilo entrando, en el caso, entra por las dos fronteras de Canadá y México, pero primariamente México, y que en adición, desde México y desde Panamá, pero sobre todo en el caso de la frontera de México, se han concentrado las grandes distribuidoras y manufacturas de ensamblaje chinas para poder circunnavegar lo que es la guerra de aranceles que empezó cuando él era presidente 45. ¿Qué nos depara? Nos depara, en el caso de Puerto Rico, al unirse con nuestra realidad de los problemas estructurales económicos que no se han atendido todavía y con la reducción de los subsidios y las subvenciones federales en esa reducción masiva por parte de Dodge, nos depara una economía sumamente retante y débil que probablemente regrese a una quiebra en unos años. Voy a poner un ejemplo bien sencillo. Dejamos de comprar Kraftman, DeWalt está ahí más o menos peleando, pero favorecemos Makita, que si bien no es chino, es japonés. Pero claro. Vuelvo al punto original, presidente, y yo creo que es lo que a nosotros nos afecta para los pequeños y los medianos comerciantes, es qué producto vamos a tener ahí, porque tenemos que quizás sustituir con algo que sea asequible para las personas, ¿verdad?, en su tiempo de necesidad. Y entonces seguimos devaluando el producto americano porque es malo, porque es caro, no tiene buena garantía, versus estos otros productos que de alguna manera han logrado una reputación que no necesariamente tienen, ¿o me equivoco? No, totalmente cierto, pero ¿qué es lo primero que sucede cuando ocurre un aumento en los precios de algo que importamos? Sustitución de importaciones. Claro. Y segundo, voy a buscar una alternativa, el distribuidor busca una alternativa que sea más barata, que no se salga del precio de la góndola. Efectivamente, y no necesariamente tiene que ser más barato. ¿Por qué compramos productos alemanes? Porque son de alta calidad. Correcto. Los productos bueno, esa japoneses, es la reputación, hay percepciones y percepciones, cuidado ahí también. Claro, pero los productos japoneses eran los más baratos y no necesariamente los mejores después de la Segunda Guerra Presidente, Mundial. tengo que pausar, volvemos ahora en unos minutos, pero no? quiero hablar acerca también de qué podemos esperar, cuál va a ser el impacto y de esta suspensión de aranceles como tal. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través. Continúo dialogando con el presidente del Centro Unido de Detallistas, el doctor Ramón Barquín. Ramón, te decía que al final del día, ¿verdad? Hay mucha gente y es normal, es razonable. ¿Cómo nos va a afectar esto? Esto de los aranceles, ¿esperamos más? ¿Hay unas excepciones? ¿Hay unas cuestiones en los porcentajes quizás de ensamblaje, que era lo que hablaba más temprano, y no necesariamente manufactura americana? Y hay mucha incertidumbre y se está buscando una reacción para ver cómo va a quedar
este asunto dentro del juego de geopolítica y de lo que está pasando con los conflictos bélicos también, que no lo podemos dejar fuera. Claro, antes que nada, la percepción es que hay mucha improvisación y sí puede ser impromptu, pero la manera en que Donald Trump, el presidente, ha negociado toda su vida ha sido esta, donde se De va manera intimidatoria, quizás. efectivamente y donde se va agresivamente a una iniciativa de frente para luego simplemente retroceder y lograr beneficios que antes eran impensables. Hay una pila de gente Entonces, haciendo fila para besarle el trasero, como él dice ayer, por la imposición de estos aranceles. pues sí, porque recordemos que la economía postindustrial más grande del mundo sigue siendo la estadounidense. Segundo, la nación que subvenciona las agencias internacionales de desarrollo, las, las entidades de beneficencia a nivel global y sobre todo la defensa del mundo primariamente es Estados Unidos. Recordemos que eso incluye Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario, Banco Internacional Interamericano de Desarrollo, Organización de la Salud, Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, ¿Eso existe etcétera. todavía? Eso existe todavía. Pero Estados Unidos no es parte de él, ¿no? Bueno, ha habido una cantidad de organizaciones de las que se ha retirado y eso fue en el onset casualmente Pero hay un cuando común él era denominador ahí, presidente. presidente, porque es que Estados Oh, Unidos era quien lo subvencionaba mayormente y podían hacer las cosas que hacían por los dineros que Estados Unidos les proveía. ese casualmente es el mensaje. Recordemos que es injusto que el dólar que usted produce y que paga contribuciones sobre él termine siendo para las prioridades de otros y no las suyas. Eso no significa eludir las responsabilidades de haber sido la potencia hegemónica que sobresale al fin de la Segunda Guerra Mundial. Eso simplemente significa que aquí Europa tiene que contribuir a su defensa, que ANZAC con los tratados allá, Australia, Nueva Zelanda, tiene que cumplir con su defensa, que Asia, Japón y básicamente tantas otras naciones tienen que contribuir a su defensa, Pero incluyendo, vamos entonces in- a ver, sí, incluyendo. incluyendo en el campo comercial, donde, como bien alude, sí va a haber una cantidad enorme de naciones que van a ir a rogar para que le quiten aranceles y Sí. que haya mejor trato. Recordemos que antes de los tratados de libre comercio, aquí lo que había era tratados individuales con naciones individuales para un trato preferencial. Entonces, eso es a lo que simplemente se está inclinando Donald Trump. En mi caso, Ujú. yo sigo siendo una persona o un académico que cree en la importancia de la interdependencia económica, en la gestión internacional y en la globalización. Y Sin si mi producto es embargo, bueno y yo soy competitivo, sobrevivo. Si no, por pues supuesto, que persisto, ¿verdad? depende de la competitividad de las naciones, pero tiene que haber un trato no igual, porque no somos todos iguales, pero En ese sentido, y como dice el americano, meanwhile, back in the farm, acá en el territorio americano, ¿están preparados para esa manufactura de verdad? Esos trabajos y esas fábricas se fueron ya hace 20 años y quizás un poquito más. sí, Entonces, hay la disposición para esa manufactura y que sea competitiva de acuerdo a lo que actualmente me está diciendo, presidente. la realidad es que el mundo cambió Ujú. y hay mucha de esa manufactura tradicional de la época Hay gente que dice que esto es volver a los años 70 o 60, cuidado. no. Aquí ya cambió la tecnología, impactó Pues lo va a y hacer un la robot manufactura entonces, no necesariamente un evolucionó. ser humano. Efectivamente, ahora hay mucho que se puede hacer en Estados Unidos. Lo que pasa es que no va a ser una manufactura tradicional. Y de lo que estamos hablando no es de que toda la manufactura regrese a Estados Unidos. Por ejemplo,
ya sabíamos, o sea, hay autos, si hablamos de la industria automotriz, recordemos, ya Tata en India es dueña de una cantidad enorme de marcas. Ujú. Entonces, tenemos, los chinos son dueños de una cantidad enorme de marcas. Sí. Lo que tenemos es que darnos cuenta de que Toyota, Mercedes-Benz, Kia tienen fábricas en Estados Unidos, igual que nosotros. Ensamblaje, presidente, que no es lo mismo, y he hecho la No, distinción. de acuerdo, Ujú, porque la materia prima y las piezas vienen de otro lado. de acuerdo. Lo que pasa es que sigue siendo diseños y tecnología americana. Entonces, lo que se está buscando es que haya más componentes que se manufacturen en Estados Unidos. Eso es más que natural. Ahora, el desarrollo de una economía es mucho más que la manufactura. ¿De acuerdo? Y los factores de producción, tierra, capital, empresarismo, mano de obra y conocimiento. Simplemente no todas las naciones tienen todos los elementos o tienen más de unos versus otros. Por lo tanto, la competitividad simplemente de las naciones. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. Me preguntaba, ¿cómo se traduce esto? ¿O cómo se come? Como me diría ¿Con qué se el come ese padre. combo? Como digo yo todas las mañanas aquí. Efectivamente, primero va a seguir aumentando el costo del producto al consumidor. Segundo, se va a limitar lo que es el discretionary spending, o sea, ese dinero adicional que usted tiene para lo que son los productos de lujo. El muy pudiente va a seguir comprando indistintamente de que aumente. Esto simplemente lo va a pagar el ciudadano de a pie que está tratando de sobrevivir, y sobre todo la gran carga la seguirá llevando la clase media, que no tiene subvención y que de alguna manera u otra es donde se concentra la verdadera creación de riqueza y el sostén de la economía. Ahora, fuera del aumento de precio al consumidor, la confianza del inversionista y del consumidor pues seguirá siendo minada. Tercero, oportunidad, que es la narrativa que desde que empecé a hablar sobre estos temas, empecé a empujar. No es si estamos listos. Bueno, es qué es lo que vamos a hacer para sacarle el máximo de provecho a este momento histórico lleno de retos. Dentro de la crisis está la oportunidad. Nosotros tenemos que ver nearshoring y reshoring como un elemento mayor para diversificar la economía y sobre todo aprovechar las oportunidades. ¿Dónde están los productores de aguacates para sustituir el aguacate Hass, entre comillas, mexicano? ¿Dónde están las granjas para simplemente aumentar la producción de huevos? ¿Dónde están, eso si hablamos en la agricultura, pero dónde está simplemente inundando los campos para recoger el café que no se pierda? Eso no significa que vamos a ser los productores del mundo de aguacate o los productores del mundo de café o los productores del mundo de mango, pero nosotros podemos aumentar lo que es la captación de mercados nichos, quizás aumentando no en producción de masa, sino en alta calidad, eficiencia y efectividad, que nos va a aumentar rentabilidad y sobre todo añadirá valor a la economía. Segundo, tenemos que buscar atajar los problemas reales que tenemos en nuestra economía. Sigue siendo una jurisdicción donde el costo de hacer negocio es extremadamente alto. Segundo, tenemos una burocracia rampante que arropa a todo el que quiere no solamente emprender, sino producir. Tercero, no tenemos una independencia energética, y no hablemos de independencia, no tenemos un sistema estable de generación ni de distribución. Cuarto, tenemos problemas de acceso a capital. Quinto, tenemos problemas de mano de obra. Sexto, simplemente hemos perdido la esperanza y tenemos una sobredependencia
de los fondos federales con una baja productividad nacional. Tenemos que atajar los problemas de nuestra economía para al final del día. La micro, pequeña y mediana empresa tiene que atarse a la cadena de abastecimiento, no solamente local, sino global. Y sobre todo, no es si nos gusta o no, es que es lo que somos. Abracemos nuestra identidad como un pueblo que habla 2 idiomas, que somos ciudadanos americanos, que estamos dentro del monstruo para algunos o del gran mecenas para otros, pero somos parte de la economía americana postindustrial más grande y fuerte del mundo, que nos permite simplemente empezar a atraer a verdaderas compañías que aumenten la contratación, la producción y sobre todo la compra en territorio americano. A eso le añado, presidente, los permisos, la infraestructura dilapidada y también lo costoso de las leyes laborales. Me traiciona el tiempo, pero siempre agradecido de que comparta minutos con nosotros, ¿verdad? De su tiempo. Hablaremos próximamente porque estos temas van a seguir dando mucho de qué hablar como país y para el futuro de Puerto Rico y del mundo. Agradecido. Muchas gracias. Salud, fuerza y unión. Amén. Era el doctor Carlos Ramón Barquín. Regresamos en breve aquí en Nación Z. Llévatelo. Está conmigo aquí en la mañana de hoy el buen amigo, profesor y doctor Jorge Suárez y Cáceres. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie. Buenos días a ti. Buenos días al país. Listo, presto y dispuesto, como siempre, de compartir contigo de vez en cuando los jueves por ahí, hablar de lo que está pasando en el país. Mira, George, mañana va a estar con nosotros alguien que yo creo que tú conoces. Es la señora Rebeca González. Ah, claro. ¿Cómo que no? HSI, Homeland Security, la directora de Puerto Rico, por esta situación que está ocurriendo con los menores, y no voy a dejar caer ni a los menores ni a los viejitos, que se les maltrata, se les abusa, y el abuso sexual que está en incremento hoy en la portada de uno de los periódicos, precisamente, y hay unos elementos ahí, Eddie, que se pueden añadir, ¿verdad?, dentro de lo que es el manejo en las redes sociales, de lo que es el dark web. ¿Falta de supervisión? Mira, yo creo que hay falta de supervisión, y más que todo, Eddie, también está el elemento de la dejadez en proyectos de crianza. Y me explico un poco con esto, ¿verdad? Cuando quizás nosotros nos criábamos, existían los videojuegos y este tipo de cosas, pero no era un elemento constante de la conexión que existe hoy. Antes tú tenías que ir a una tienda a buscar un videojuego. Hoy tú bajas el videojuego, lo descargas a través del uso del internet y otros elementos adicionales que permite que haya una conexión. Te conectas con otra persona en las redes de los videojuegos a jugar, que no necesariamente está en Puerto Rico, puede estar en cualquier lugar del mundo. Hay conversaciones y otros elementos adicionales. Y de ahí surgen a veces relaciones. Correcto, y eso provoca este tipo de relación que se está dando dentro de uno de los múltiples elementos que existen para que esto se ocurra, ¿verdad? Incluyendo lo que es el dark web, incluyendo otros, yo creo que hay unos escenarios que de alguna manera crean suspicacia y provocan curiosidad y genera esta situación que lamentablemente estamos viendo en el país, que no es nueva, pero que obviamente ha incrementado. Y hay cosas que está haciendo, ¿verdad? Obviamente las autoridades, más allá de ir tras los casos, sino también para intervenir antes de que ocurran los eventos. Así Correcto. que hablaremos con eso de ella mañana. Pero mira, 100 días de la gobernadora. Mañana. Ayer estuvo aquí con nosotros. Hablamos de muchas cosas, pero pienso, yo lo tengo el sábado, pero por alguna razón, porque es el día 98, de acuerdo a lo que van. Ella dice que es mañana, pero para mí que es el sábado. No obstante, ¿a qué voy con esto? Hay cosas que se aceleró de momento, ¿verdad? Hubo una aceleración en términos de la presentación de los proyectos de administración. Tenemos la situación con los nombramientos, tenemos algunas políticas que han cambiado, pero se resalta, y esto particularmente en el diario Metro, que te hablaba en la pausa de esto, resalta Mariliana Torres, que ha habido mucho, o lo que es percibido como reciclaje, y que eso la gente también lo ve mal, porque dice, número uno, si criticó a la administración pasada de su partido por tener otras figuras, y de nuevo los vuelves y los traes, ¿qué hay nuevo en tu visión de gobierno? Y me parece que hay algo de razón ahí, ¿no? Pero también una cosa es la percepción, lo que percibe la persona que está afuera, y otra, lo que tiene el gobernante, y a eso le sumamos los asuntos de campaña versus los asuntos de gobernar. Cuéntame. Como una vez te dije, no es lo mismo con guitarra ni con violín. Tú nombras a quien puedes, no a quien quieres. Te lo he comentado en varias instancias aquí a través de estos micrófonos. ¿Por qué? Porque te enfrentas a situaciones que no necesariamente las personas idóneas para la posición están disponibles para hacerlo, o quieren entrar al crisol público, o quieren ser parte del escrutinio de todos los días. Y de repente esas personas dicen, yo te puedo ayudar desde acá,
pero no voy a ocupar la posición. Y de repente tienes que nombrar a otra persona que no necesariamente es la que tú tenías en la mente que ibas a nombrar. Y esto surge y nos damos cuenta porque están llegando nombres de personas que ocuparon ya posiciones, personas que pasaron el crisol público, personas que fueron señaladas en algún momento también por ejecutorias que tuvieron en su pasado dentro del proceso público también. Y están ahí, están ocupando posiciones. Y eso es importante porque es el proceso también de quien conoce las agencias. True. A veces no están ocupando Cierto. la misma agencia, están en otra agencia, Sí. pero conocen también el andamiaje de gobierno y de qué hay que hacer. Me parece Sí, la que en experiencia es esto- importante. Estoy de Claro, acuerdo contigo. eso es un punto súper importante, Eddie, porque tienes que entender cómo funciona, ¿verdad? Tienes que saber cómo se hace la salchicha. Eso es importante, Y hay mucha ¿verdad? gente nueva también, que no También. necesariamente tiene experiencia en el field que están ocupando. Pero también hay gente nueva que no necesariamente tiene la experiencia en el field, pero tienen el know-how de cómo pasan las cosas, porque han estado quizás ocupando alguna posición de asesoría, otros elementos en el gobierno. Algunos sí, algunos no. Por pero eso, vamos a partir de la premisa de que están buscando gente también que llegue a ocupar posiciones en el gobierno y que traigan quizás un punto de renovar, no necesariamente todo lo que existe. La gobernadora en estos 100 días ha tenido que enfrentarse a situaciones muy particulares donde quizás lo que ella está tratando de proyectar positivo se lo ha tragado el tener que defender sus nominados. Se lo ha tragado el chisme pequeño de que no cumple con uno con una cosa, de que fulano hizo otra, de los cuentos de Parguera, de las situaciones particulares que se están dando con salud, con la administración Trump, con si voy a comprar el carro americano o voy a comprar el carro japonés. Me parece que hay un ciertos desaciertos en un elemento de comunicación, entrando precisamente en ese punto, Eddie, porque no es lo mismo en campaña Ujú. donde tú estás convenciendo a la gente de que vas a hacer algo cuando llegue el momento de ejecutar. Muchas veces uno mira la receta, pero cuando le toca cocinar no sale exactamente como era, ¿verdad? Y traigo ese ejemplo un poco raro porque Muchos moving parts ahí. es que también, de momento muchas variables. tú encuentras qué pasa en el gobierno. Vamos con el caso de Luma, por ejemplo. La campaña se basó desde que comenzó el cuatrenio de Pedro Pierluisi. La actual gobernadora de Puerto Rico, Jennifer Ailín González Colón, se dedicó precisamente a atacar el proceso de Luma Energy porque encontró en las encuestas que eso era un talón de Aquiles del gobierno, que era una forma de atacar para distanciarse de la administración. Administración de que ella es parte. Y lo discutimos aquí por mucho tiempo, Eddie, cómo ella continuaba atacando a Luma Energy, buscando la manera de distanciarse del gobierno y establecer que ella podía resolver el problema energético del país. La gente le creyó, Sí, estableciendo el punto de que iba a nombrar un SAR y todo este tipo de cosas que ella estableció que lo iba a hacer. Llegó el momento de ejecutar, tiene que ejecutar. No hay una varita mágica de hacerlo hoy para mañana. También dijo la gobernadora que no salía de inmediato, que iba a haber un proceso. Pero la gente está esperando ese proceso. Todavía me parece que estos 100 días hay un margen, ¿verdad?, de escepticismo de hasta cuánto puede más llegar la gobernadora. En 100 días tú no estableces de cantazo lo que es el punto de partida de una administración, ni cómo va a ser los próximos 3 años y medio de la administración, Sí. ¿verdad? En 100 días aquí pueden cambiar cosas de aquí a mañana. Pero la realidad es que hay un elemento de comunicación y tiene que tener buenos comunicadores para llevar el mensaje de su administración. Igual pasa con el elemento de que voy a tener no sé cuántos resúmenes para nombrar gente en las agencias y después de repente estás reciclando personas de las agencias. Pues la gente está mirando qué tiene positivo y qué tiene negativo lo que está haciendo la gobernadora para eventualmente pasar el crisol. Más allá del elemento fiscalización que tienen que hacer los partidos de minoría, de la revista dominical del Partido Popular, de los ataques domingueros, been there, done that, y otros elementos adicionales que es importante para tratar de mantener la oposición política viva. El club social que hace meme de muchachos inmaduros. Eso pasa también, porque se han dedicado precisamente a eso, y la contestación es esa, determinar que hay inmadurez, por otro lado, de la oposición política, porque son personas jóvenes que están ocupando posiciones y que están haciendo los ataques. La gobernadora es sumamente astuta, Jorge. A mí me sorprendió Sagaz. que ella resbalara en esa cáscara, llamando que era una estupidez la carta de Pablo José, cuando la exhortaba cariñosa y amistosamente. Obviamente se la puso, tú sabes, la pajita para que se la tumbara, y parece hasta en cierta manera elegante, y la gobernadora la vio como del tamaño de una, ¿verdad? De una bola de baloncesto, de para hacerlo así con una baloncesto, guitarra. y le hizo swing, diciéndole inmaduro y llamándolo que era una estupidez, que cómo iba a ser, que habían conversaciones y que se pusiera con eso de enviarle una carta. Y entonces alguien queda quizás como elegante y el otro queda un poco más brusco. La gobernadora está pasando mucho tiempo con Tatito Hernández quizás.
Mira, Un abrazo, Tato. yo pienso que la gobernadora aprovechó un elemento de soltar un golpe político. No todos los días, cuando tú estás gobernando, tienes la oportunidad de sacar el político en ti porque tienes que mantener Pero una vamos a mirar línea, el Eddie. contexto, ¿Verdad? Pero Jorge. pra- Yo traigo yo te invito a colaborar conmigo. Claro. ¿Qué cosa más, tú sabes, que elegante? que también es el ramo de olivo político para Ujú. provocarte. Claro. Y lo está haciendo como una Y lo provocación. logró. Y claro que lo logró porque ella vio la oportunidad de sacar el político que hay en ella, Ujú. hacer un disparo en el hambre que existe de que viene de una campaña donde todos los días está en el proceso de ataque, de contestaciones. Ese diapasón tiene que bajar y convertirte en la persona que gobierna. Tú eres la persona de Estado, tú eres quien tiene el control, tú eres la persona que proyecta lo que el país espera y aspira. Versus una persona que es el comisionado residente en Washington, que tiene que enfrentarse ahora a las circunstancias que existen de las consideraciones de que está en una minoría absoluta en el Congreso y que tiene que Y aliándose proyectar con una gente ahí y que cuestionable. tiene que proyectar de alguna manera cómo va a traer las ideas que tiene allá e implementarlas en Puerto Rico, Sí. tratando de convencer también a la gobernadora de que colabore en ese proceso, siendo ambos de partidos políticos diferentes en el país y también en los Estados Unidos, que es bien interesante porque están encontrados los dos lados. Hablando de gente cuestionable con la que Pablo se está aliando, que me preocupa, recientemente hubo una situación donde el congresista Espaillat Adriano Espaillat. le levanta las manos a Alexandria Ocasio-Cortez. Ujú. Y es como que, mira, vamos a dibujarte unos circulitos alrededor y poner tu cara en el medio. Para mí fue una mala leche brutal el que él la presentara y le dijera buenos días o buenas tardes, Madame President. Tú sabes, Ujú. esta es nuestra candidata del Partido Ujú. Demócrata a la presidencia. ¿Qué te parece de ese Me parece que ejercicio está un poquito a de destiempo, comunicación pública? Un poquito a destiempo esa Número de uno, por Adriana. decirlo menos. Una persona que conozco hace muchos años, Ujú. un amigo, Adriano Espaillat, recuerdo haber hecho campaña por él en Nueva York en varias instancias. Un dominicano que adora Puerto Rico, es un gran aliado de la isla y un amigo en lo Y un personal. político sagaz. Súper astuto. sagaz, Adriano. Yo recuerdo las peleas que tenía Adriano fuerte cuando estaba incluso en primarias, hasta con Charlie Rangel, que fue una de las primarias fuertes que tuvo Espaillat. Así Y que con Menéndez en su propio eh, partido. en y el con momento otras- donde Bob está, bueno, Bob estando en New Jersey, Adriano estaba en Nueva York y tuvieron unos encontronazos bastante fuertes también. Ujú. Buscó aliados en Nidia Velázquez y en otras figuras. Hay muchas historias ahí que se pueden contar de la figura de Adriano Espaillat, una persona que tiene mucho conocimiento político. He knows his turf. Él conoce su Y juega su muy bien la entorno. posición. Conoce muy bien su entorno y eso hay que dársela. Ahora, las últimas veces que el Partido Demócrata ha postulado mujeres no han tenido éxito y lo han hecho ya. Esta sería la segunda ocasión, irían una tercera ocasión si postulan a Alexandria Ocasio-Cortez. Yo creo que está un poco a destiempo. Me parece que Alexandria lo que puede estar es buscando posicionarse dentro del Congreso de alguna forma para buscar posiciones de liderato en la Cámara de Representantes. Quizás Pero fíjate que se dejó esa puerta abierta. Mira Claro, qué astuto pues- es. pues la- Porque él le dice Madame President, digo, y aunque no hay un presidente o una presidenta Claro, de la Cámara, claro. lo que hay es un speaker, ¿verdad? Claro. Pudiera haber dicho, no, yo me refería a Esa- la presidencia. esas posiciones de liderato de presidente de los Estados Unidos, Sí. presidente del Congreso de los Estados Unidos, presidente incluso hasta el Partido Demócrata, Claro. ¿verdad? Porque se separa la presidencia de la posición a presidente del partido, ¿verdad? Del presidente de los Estados Unidos. Incluso, Eddie, hasta lo que puede significar el comité local de Nueva York, Sí. si ella decide aspirar a la gobernación u otros elementos. Me parece que es una persona que tiene, en este caso Alexandria, tiene mucho potencial, comunica muy bien de dónde viene, eso la identifica con la gente. Sí. Me parece que ella hace clic. Ahora, creo que están a destiempo todavía porque estamos hablando de un midterm para el año entrante, donde Sí. esa campaña empieza ya más o menos mayo, por ahí, empieza a calentarse los Pero motores. fíjate que si ella decide no correr para la presidencia, entonces no correría para el Congreso. Y no es que ella sea competencia de Espaillat, pero de alguna manera la sacaría. La está sacando del medio, claro, medio, claro, alguien claro, reaccionario que como que ha tenido su resistencia también dentro del Partido Demócrata y los Claro, Adriano republicanos, está jugando su juego. y los he knows how- republicanos he knows la how to aman. do it. Pero He knows bueno, how to do it. mira, volviendo y aterrizando en Puerto Rico con la gobernadora y volviendo a la percepción, decía ayer, y me reitero que, y lo he venido diciendo con algún tiempo, lo hemos discutido tú y yo, de que la gobernadora ha alado ciertos asuntos hacia ella y a pesar de que ha designado un secretario de Asuntos Públicos, hay asuntos que solamente los maneja ella. Inclusive, y lo detalla Jorge Colberg hoy en ese artículo del periódico Metro, trae
la perspectiva de lo que quizás debería contestar sus escuderos, que tú y yo, con un amigo en común que hablaba de los escuderos del gobernador, en paz descanse, Don Héctor Ferrer Río. Ella está tomando eso por decisión propia. Correcto. Tú fuiste secretario del PPD, fuiste casi secretario de Asuntos Públicos. En ese sentido, ¿ese es el rol que debería tener el gobernador o gobernadora a estas alturas? No, me parece que la gobernadora debe no es alar. Un error. Yo pienso que la gobernadora no debe alar los temas hacia ella, ¿verdad? Muchas veces yo creo que debe comunicar lo que está pasando en el gobierno, obra de gobierno, ¿Hasta dónde se debe meter en política pública? En el momento donde Con la P pregunta minúscula. surja de la prensa, Ajá. tú contestas, pero no digas tú, mira, ven acá, vamos a hablar de esto que te quiero contestar de este tema. Me parece que ahí la gobernadora, que vuelvo, representa la figura de Estado, representa el mensaje que tú quieres llevar positivo, es la que está proyectando, separa ese tema y deja que eso lo atienda el secretario de Asuntos Públicos, quizás el secretario del PNP, cuando es un asunto totalmente político, que tiene una persona que comunica brutal. O sea, Jorge Santini puede hablar de cualquier tema, Eddie, donde sea. Pero Jorge, yo creo que va a atajar otros asuntos que tienen pendientes. Pero en esos elementos tú puedes ir moviendo temas hacia lo que es político, que es del secretario del PNP, y le sueltas eso a Jorge Santini, y lo que es un asunto del mitigriti gubernamental pequeño, claro, pues que lo atiende el secretario de Asuntos porque Públicos. Tu política, en cuanto a cierto asunto, puede ser X, ¿verdad? Oye, en lo otro. Pero cuando tú hablas casi por el secretario o secretaria del Departamento de Salud, del Departamento de Eso te Justicia, toca el secretario del Departamento de la Asuntos Vivienda, Públicos, pero no pudiera entenderse que es que demuestra control y conocimiento de lo que está pasando en su gabinete. Yo puedo demostrar. Yo puedo hacer ese argumento también. Yo puedo demostrar control de lo que pasa en mi gabinete, pero eso le corresponde a las personas que están por debajo de atenderlo, Eddie. No todos los gobernadores todos los días salen a decir, el secretario de Obras Públicas hizo esto, hizo más cuatro. Tú tienes el conocimiento si te preguntan. No provoques tú la pregunta de traerlo por el pelo para demostrar eso. Yo, gobernante, quiero dar la percepción de que yo sé lo que está pasando en carreteras, que yo sé lo que está pasando en el Departamento de Hacienda, que yo sé qué está pasando en el Departamento de whatever, porque yo estoy en control y al final del día esa gente me responde a mí. Y lo sabía todo, porque volvemos, tú sabes lo que te dicen o lo que te quieren decir. Te abres a cometer errores y a decir información. Claro, porque volvemos otra vez, lo que dije hace mucho tiempo atrás aquí, cuando el tema de Víctor Ramos. Tiene que haber honestidad por parte de los nominados de decirle a la gobernadora la verdad. Pasó también en este caso con la licenciada Ferrayoli, secretaria de Estado, la situación que tiene particular con no haber rendido o su obligación contributiva en un momento dado, que para todos los efectos, ¿verdad? Si lo vamos a analizar desde el punto de vista práctico, pues hay un delito, porque el delito en este caso es no rendir la planilla, no es no pagarla, es no informar el elemento contributivo. Y hay gente que ha tenido consecuencias. Y hay gente que ha tenido consecuencias de eso. Hay gente que se le recogió este chavo para ayudarlo con ese tema, y el ejemplo de Luis Raúl, de Dimiró y de Luis Francisco Ojeda. Exactamente. Son gente que pasaron por ese proceso. Así que aquí hubo una comisión de delito en un momento dado. Se subsanó y toda la cosa. Perfecto. Pero se lo dijo la gobernadora, es mi pregunta. Ella lo sabía. Hubo honestidad. Víctor Ramos fue honesto con la gobernadora a la hora. Señores, cuando esto pasa, usted tiene que ser honesto. Tiene que existir la confesión papal, que yo le he dicho aquí en muchas instancias, lo hemos mencionado, Eddie. Sí. La honestidad es importante porque después le toca a la gobernadora, al secretario de Asuntos Públicos, a los legisladores y a todo el mundo tener que defender al nominado cuando no fue honesto a la hora de someter su documentación. De hecho, eso me abre la puerta a la dilación de por qué este nombramiento no se había atendido tan bien, Eddie. Porque entonces ha tardado tanto en atenderse precisamente porque esta persona no había, a lo mejor tenía que atender este asunto contributivo o cómo iba a disfrazar el tema o cómo lo iba a atender de cara al cuestionamiento que pudiese haber en la Asamblea Legislativa, no solo por la minoría, sino también por los legisladores de mayoría, que a lo mejor tampoco le dieron la información completa. Vuelvo, la honestidad de los nominados tiene que ser fundamental para que la gente, uno, confíe en que la gobernadora está haciendo las nominaciones correctas. Dos, quitarle el peso a Jennifer Aidín González Colón de tener que estar defendiendo a sus nominados todos los días. Todos los días la gobernadora tiene que salir a defender un nominado porque le digan un señalamiento, porque el presidente del Senado disponga o diga, óigame, yo voy a hacer esto, voy a poner una comisión total de nuevo, voy a brincar por aquí, voy a brincar por allá. Me parece que hay que buscar la manera de bajar ese diapasón. Injustamente a veces, Jorge, la realidad se distancia de la percepción pública. ¿Cierto? Y en política, la percepción pública es importante. Digo, la percepción pública es todo, Eddie, literalmente. Y a pesar de que ambos han dicho que la relación está intacta, que es de colaboración, la percepción allá afuera puede ser de que el presidente del Senado y la gobernadora no tienen la mejor de las relaciones. Yo pienso que tienen relación, hay comunicación, pero volvemos. El presidente del Senado tiene una función y es velar para dar ese consentimiento
de los nominados de la gobernadora y va a ser fuerte. El presidente del Senado nunca ha sido, bajo ningún gobernador donde él ha sido presidente del Senado, ha sido una persona que es sello de goma del gobernador. Tomás Rivera Chatz siempre ha actuado con total control de los elementos que hace cuando está hablando nominado. Le colgó nominados a Wanda Vázquez, le colgó jueces, o sea, cuando él tiene, a Fortuño, cuando él tiene que tomar decisiones, las va a tomar. Punto. Bueno, vamos otra vez a cuando Ricardo Rosselló, el verano del 19, ¿quién detuvo el proceso eventualmente en los tribunales incluso? De Pedro Pierluisi. De Pedro Pierluisi, el propio Tomás Rivera Chatz. O sea, Tomás es muy independiente a la hora de tomar decisiones en cuanto a gobierno. Sí. Pasa el crisol fuerte, lo hace con responsabilidad. Yo ese se la adjudico, lo hace con responsabilidad. Cuando tiene que dar un rafagazo político, lo va a dar, Eddie. Pero cuando tiene que actuar con responsabilidad, lo hace. Pero estos mensajes en las redes sociales, de que le dicen el Napoleón, que habla de las excusas chuecas, o sea, evidentemente aquí hay una preocupación y está enviando un mensaje. Cuando le confirma a Víctor Ramos, se toma un turno y le dice, si este se guaya, yo te lo dije y te pasó porque no me pediste el consejo. No. Eso esa frase de decir que el Senado es quien brinda consejos y consentimiento. Y que no se les pide pero nunca me pediste consejo, porque si me llegas a pedir consejo te digo que ese no es. No era. Pero le votaron a favor. Entonces la percepción, el que está mirándolo de afuera, que no ha estado ahí, dice, estos seres humanos no se están matando, que no necesariamente es cierto, pero sí hay un elemento de comunicación que tiene que existir, que no está existiendo, Eddie, por parte de los nominados en cuanto, nuevamente, insisto, la verdad, la confianza y la pulcritud en el proceso. Y el asunto de que sí, te critico, te lo llevo a la comisión total, pero después te lo confirmo. ¿Cómo? Pues ahí tú creas un poco de conflicto, porque lo que todo el mundo estaba esperando entonces es Tomás se lo va a colgar. Le va a pasar el rolo al nominado. Entonces abre otro punto importante de análisis, que es la especulación de qué negociaron. Fue que entonces viene un secretario que ella no quiere y Tomás se lo va a aprobar, ¿verdad? Porque es una especulación que se levanta en la calle igual. Están negociando algo, algún proyecto que es importante, que van a pasar un nominado porque van a aprobar otra cosa. En un momento dado, la gobernadora dijo, cuando me confirmen a Janet, entonces yo nombro de eso terminó por eso, en otra línea. Fíjate, por dónde va eso que precisamente estamos hablando, de que sobre el tapete se ponen todas las barajas para considerarse. Y tú decides cuáles vas a atender y cuáles no de golpe. ¿Cuál es la prioridad del gobierno? Ambos salieron a decir aquí tienes hasta junio 30 para atender los nominados del gobierno. ¿Verdad? Porque si no, tienes que retirarlos y volverlos a traer y tal, un proceso. Pero los que están corriendo ahora en posiciones que fueron nominados antes de que comenzara la Asamblea Legislativa, que están en posiciones como lo es la licenciada Ferraioli, como es la propia secretaria de Estado, Yanes Parra, tienen un proceso que atender en el Senado de Puerto Rico, tienen que cumplir con unos requisitos, tienen que cumplir con una documentación, tienen que cumplir con una serie de entrevistas. Vamos a ver qué pasa eventualmente con eso, porque todavía aquí se siguen levantando situaciones particulares, que si la semana pasada incluso que si mandaron a pedir unas cámaras, grabaciones de quién fue al Senado, hablar contra Yanes Parra, llevar unos documentos y una serie de cosas. Entonces sigue esta novela creciendo y creando especulaciones afuera, Eddie, que crea nuevamente desconfianza en los procesos, porque empieza el proceso de que si me están persiguiendo, que no me persiguen. Yo creo que esas novelas hay que irlas bajando un poco, entrar en la realidad de lo que existe, y el gobierno tiene que moverse. La gobernadora ha radicado, ¿cuántos? Más de 50 proyectos ya, me parece, de administración, según ella ha comentado. No recuerdo el número exacto, pero va por ahí. Creo que son 51. Y, mira, qué coincidencia que hayan sido 51 exacto a los 100 días. Pero dentro de ese proceso también está que dentro del plan de gobierno... Le preguntamos a aquel señor ahorita. Le preguntamos ahorita al representante. De igual manera, tú tienes una brecha donde hay, dentro del programa de gobierno, también los legisladores radican medidas que están dentro del programa de gobierno. Así que hay que ver realmente cuánto de ese programa de gobierno ya se ha vertido en la legislatura de cara a estos 100 días. Y volvemos. ¿Cuál es el repaso de los 100 días? Vayan a la calle y pregunten a la gente qué ha pasado en estos 100 días. Mira. Y la gente te dice, van 3 años de Donald Trump y todavía no ha pasado un mes de Jennifer. Esa es la contestación en la calle, porque lo que sienten es que un gobierno va extremadamente acelerado y dando golpes buenos o malos. Usted lo cataloga como usted quiera. Lo comparan con el de gobierno de Ricardo Rosselló, que llegó, ¿verdad? Y vas a comparar eso. Y ahí es donde quizás la gobernadora tiene que buscar la manera de comunicar más lo que hace y dejar que otras personas defiendan a sus nominados y a su gobierno, no ella. Jorge, he hecho esta pregunta, llevo un tiempo haciéndola. Hay un amigo en común que se molesta conmigo cada vez que yo la hago, pero pues ahí que bregue con eso y siga cantando. ¿Sabemos ya cuántas firmas ha ayudado a recoger Juan Dalmau
al Movimiento Victoria Ciudadana para que se reinscriba. Deja- Y ahorita le voy a hacer la misma pregunta a Déjame pensar, Chepere a ver si él sabe. Dame, hombre, que estoy pensando. Ujú. ¿Cuál es la pregunta? Es que hasta se me olvida la pregunta, pues es que ninguna. No había solidaridad. Ninguna. No había Pues fraternidad. sabemos otra, Eddie, por vez número 7000. Fue tan efectivo que dejó un partido sin inscribirse, le sacó ventaja, acomodó sus legisladores, se quedó con el Senado, se quedó con la minoría, está por el campeante y Victoria Ciudadana no existe. Y cuando los vuelva a llamar para acá, vengan a la alianza. Ah, van a y- decir, Yo no sé si van a caer de nuevo en el pescado, porque a veces la necesidad de poder provoca que repitan nuevamente errores del pasado. Hasta dónde llegan los errores, veremos a ver. Entonces lo de cuando dejemos de adaptar lo nuestro, se replica en otros lados. En otros lados. Gracias, Jorge. Siempre, hermano. Cuando regresemos está el representante José Che Pérez con nosotros a hablar de asuntos jurídicos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y está conmigo en la mañana de hoy el representante José Che Pérez. Buenos días, representante. Buenos días, Eddie. Buenos días al público radio escucha, televidente, que siguen a través también de las plataformas. Un placer estar contigo en la mañana de hoy. Le vi ayer en el periódico con una situación que tiene que ver con los consumidores. Usted preside la Comisión de los Jurídicos en la Cámara de Representantes, pero parece que tuvo una situación o algo de comerciantes inescrupulosos y ahí está la supersecretaria pendiente y les va a meter caña y los va a multar, dijo ya Valery Rodríguez Y Gerato. te garantizo que así va a ser y que Ujú. está metiendo mano desde, no dejó ni que haga la entrada Después así, ya esas está en la multas se calle. transan en el proceso Bueno, y no lo vuelvas a hacer. Hay distintos asuntos que se está Sí. atendiendo y estuve en una reunión con ella recientemente Ok. y de verdad que tienen muy buenas iniciativas, muchas ganas de trabajar, así que yo le auguro mucho éxito a la ¿Y secretaria. qué fue la situación que tuvo? Pues mira, Eddie, representante? la realidad es que, pues, ¿sabes? En las oficinas de legislativas llaman a... Tú recibes sin número de querellas, De de todo. quejas, de todo. Hasta quejas Y- de gente del propio partido en la agencia. De todo. La Ujú. realidad es que y ya hemos recibido unas llamadas preocupados por el asunto de los aranceles y que con unas quejas de que algunos comercios ya estaban subiendo los precios y utilizando como excusa o subterfugio el asunto de que se habían implementado unos aranceles cuando todavía no habían entrado en vigor. Luego de eso, pues nos siguen llegando información y corroboramos en varias instancias y en efecto resultó ser que sí. Encarecieron los precios de un día para otro, casi. Claro, sí, Ujú. sin haber entrado en efecto estos aranceles. Ya hay algunos que han ido entrando en vigor. Ahora, obviamente, ayer se anunció también que hubo una pausa, ¿verdad? No sé el En detalle. algunas cosas En y algunas de cosas, algunos bueno, productos. menos a China, o sea que Claro. en casi nada. La realidad es que, pues, no atendimos radicando una resolución conjunta, ordenándole al DACO atender el asunto y utilizar los recursos que ellos tengan para evitar que se utilice como subterfugio el incremento en los precios por razones de los aranceles sin haber entrado en vigor, porque los primeros que fueron impuestos fueron creo que el 2 o el 4 de abril. O sea que nada de eso, a menos que haya llegado Bueno, un jet de los de supersónico. Estados Unidos, porque Claro. allá se está pagando en los otros países. Y lo hay sí que, tienen. pero Ujú. nosotros todo tiene que venir por barco o por avión, o sea que no va a venir tan rápido y hay el inventario en muchas cosas, pues obviamente ya hay en inventario En lo que se todos agota los ese productos, inventario. es la Estoy de realidad. acuerdo. Pues entonces pues lo radicamos y la realidad es que rápido pues salió la discusión pública del asunto y en realidad siguieron llegando también más quejas a nuestra oficina, a mi teléfono, a la propia secretaria de igual manera y ¿Hay que ella legislar para esto, representante? no necesariamente, pero esos son los recursos que yo tengo y si te fijas lo radico a través de una resolución conjunta, pero conociendo también que la secretaria del DACO es proactiva Ujú. y rapidito lo trabajó. Hay una ley de transparencia en las facturas. ¿Existe eso? Sí, en las facturas De todo. Bueno, que cuando tienes te que- den un recibo, tienes que explique estar qué hay detallado, ahí. claro que sí. Al punto de que te exige tener unas cosas cuando tú entras a un comercio al frente en la puerta o en el counter donde te vayan. Y también lo puedes detallar, pero también tú pones tus propios precios Ujú. en muchas instancias. Claro. ¿Ves? Y ese ha sido el argumento de algunos y la preocupación con respecto a este asunto que yo he levantado. Ujú. Pero la realidad es que el comerciante, yo creo en el libre comercio, la libre empresa, y tú decides si quieres vender caro o barato o no, y que cada cual decide comprar, pero aprovecharte de estas situaciones que generan incertidumbre de igual manera. No es lo justo y a fin de cuentas se terminan disparando en el pie.
aquellos que quieren aprovechar de esta situación. En esa línea, y llevo pensándolo varios días, porque evidentemente el distribuidor o el comerciante va a poner algo allí en esa góndola que no sea completamente caro y va a buscar quizás sustitutos. Y esos sustitutos no necesariamente van a ser productos americanos. Aquí llega carne de Costa Rica, aquí los aguacates llegan de México y de República Dominicana. De Uruguay, las carnes. Entonces, vamos a empezar a buscar ese tipo de... vamos a ver qué países son de los más bajitos. Y no necesariamente eso va a propender a que consumamos el producto americano. Inclusive en Puerto Rico, que Claro tenemos que no. una cultura de que... Y nos pasa a nosotros con nuestros propios productos, a veces Claro. que son de mucho mejor calidad y la diferencia en precio a veces no es Pero tanta. no hay un steady supply tampoco, no hay un suplido consistente. Claro que sí, eso lo estipulamos. Ujú. Pero sí, yo concurro contigo de que esto es lo que puede suceder. Las personas van a buscar lo que es más económico, donde ellos pueden tener los ahorros para paliar también un poco los aumentos en los cuales va a ser inevitable que tengan que incurrir en esos gastos. Hay cosas hay productos que... Yo tengo específicamente un producto, un jugo que consumen mis niños. Ujú. Ya vi, es que va a subir prácticamente. ¿Viene de China ese jugo? Ah, ¿Viene de China ese jugo? no, pero se empaca en México. Ya. Pues el cantazo viene por Yo ahí. creo que México y Canadá le van a dar un break ahí. Espero, ¿ves? Pero es la situación y es la realidad donde hay áreas que nosotros no vamos a poder evitar la compra del producto por distintas circunstancias. Pero sí concurro contigo de que el consumidor va a buscar lo que le resulte más económico y se ajustará. Representante, yendo ya a materia, usted, representante José Che Pérez, preside la Comisión de los Jurídicos en la Cámara de Representantes. La gobernadora presenta un proyecto que ya está siendo objeto de críticas para lo que son la equiparación o uniformidad, como ella lo llama, de las fianzas para ciertos delitos. Y esto pudiera propender el que se encarezca quizás, o sea, aumente la cantidad de la fianza para más de lo que es actualmente, haciéndola imposible de pagar y por tanto quizás interpretándose de que es de alguna manera ponerla tan cara, amarrarle la mano a los jueces, en la discreción del juez o la juez, y en la práctica estás eliminando la fianza para esos delitos. Pues mira, Cuando lo elevas a $500,000, a 250. Ese es un argumento que se ha planteado porque obviamente la naturaleza de la fianza es una garantía a que se comparezca. Y no te la pueden negar. Te la pueden poner cara, que un derecho, equivale a derecho, negártela, claro. pero... Y de hecho, hay distintas circunstancias que estamos mirando de cerca con respecto a la propia posición de fianza o cómo se puede estar limitando por algún lugar. Pero de igual manera también, pues hemos visto que lamentablemente las situaciones que hemos estado enfrentando, muchas veces esa discreción que se le concede al juez no ha sido efectiva en algunas instancias y ha provocado que también personas que tienen el poder económico para pagar la fianza impuesta, entonces incurran en acciones delictivas cuando están todavía empezando por un proceso. Pero eso es otro problema distinto. Eso claro, no tiene que ver porque... Pero Eddie, y yo lo puedo entender y lo vamos a mirar en detalle el proyecto y buscaremos las alternativas de igual manera y a discutirlo. Yo no he tenido la oportunidad de discutir esta medida que fue anunciada creo que hace 1 o 2 días. Pero la realidad es que también en la calle, el pueblo nos exige que se actúe y en las circunstancias que hemos estado, pues hemos tenido que llegar a este punto. Tengo que pausar, pero hay dos escuelas de pensamiento. O recrudecemos las penas o proveemos más alternativas y más recursos a la policía o a las autoridades investigativas. Quiero regresar con eso aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López Atra. Continúo dialogando con el representante José Che Pérez, presidente de la Comisión de los Jurídicos. Y estábamos hablando de estos asuntos de la fianza y de los delitos, de las percepciones que existen, representante, porque hay presiones públicas que a veces van y vienen, ¿verdad? Hay algunas que se repiten. Y le hablaba de que dónde queremos poner la política pública. Hay una escuela de pensamiento que dice, tienes que poner las penas bien severas, porque si las penas están bien severas, la gente lo va a pensar antes de delinquir. Yo soy más de pensar de que lo que la mente del delincuente, lo que pesa sobre esa mente del delincuente es si me van a coger cuando hace el examen, de dónde están las cámaras, cuánto tiempo llega el policía, aquí sí, aquí no. Y funciona más, ¿verdad? Irrespectivo de lo que le vayan a echar, porque para eso te tienen que coger y procesar. Mira, yo soy de la escuela de
de pensamiento de que las penas muy altas no necesariamente pues, son efectivas. Y pudieran de hecho, crear injusticias claro, también. Hay instancias que hay que trabajarlo porque a veces también observamos unas penas que realmente para el tipo de delito que es, pues no necesariamente sería lo justo para imponer un castigo. Pero la realidad es que ninguna de las instancias de lo que yo he visto y analizado en la discusión de los temas que hemos estado teniendo dentro de todo en la comisión, en los que se ha aumentado penas o multas han sido efectivos a menos de que haya un elemento que es bien importante, que ya está trillado también, pero es la realidad, educación. El aumento en las multas del cinturón de seguridad cuando empezó a ordenarse que había que manejar con el cinturón de seguridad. El uso del car seat, los estacionamientos para personas con impedimentos. Ya va por $1,000, pero todos en un principio venían acompañados de unas campañas bien agresivas, educando a las personas de utilizar el cinturón, de utilizar de la propia embriaguez, pero que todavía hay pues todavía hay unos elementos, yo creo que bastante culturales también de parte de todo esto, pero igual manera ya se ha creado bastante conciencia. Pero la realidad es que si no vienen acompañadas de educación, realmente no se logra el cometido. Hace unos días estábamos analizando una medida en nuestra comisión, en una vista pública, y yo hablaba de eso, ¿ves? Que si no está acompañada, en las partes que ha sido exitosa, que los aumentos en las penas, en las multas, es cuando ha estado acompañado de una campaña de educación bastante agresiva. Y cuando te digo bastante es porque tú sabes que lo del cinturón está en todas partes, todavía, a pesar de que ya hay una cultura de utilizar el cinturón. El asunto del asiento del car seat, constantemente se está recordándole a la gente la importancia que tiene y las consecuencias de no usarlo. Cuando comienzan los procesos penales en los tribunales, la razón de que haya un ser humano allí y no sea una máquina que tú vas y le pruebas, mira, se hizo esto, y esto es lo que dice el delito y el Código Penal, aquí 1, 2, 3, 4, y se cumplieron estas dos cosas. La idea de medir credibilidad, primero que nada, y después poder separar un caso y otro, tiene que ser manejado por la discreción de un ser humano. Y cada vez limitarle la discreción a ese ser humano que está viendo en caliente y en la práctica, no lo que está leyendo en un papel como quizás el juez de apelaciones o del Tribunal Supremo. El juez o la juez que se enfrenta y ve a esa víctima, a ese victimario, o lo que pudiera parecer y percibir como que es víctima y victimario en los casos criminales. Cada vez parecería que le queremos limitar más la discreción y que sea casi una máquina que cuando tú pruebas 1, 2, 3, 4 y hiciste la identificación debida, ya se acabó todo y esta es la pena y ya desde el saque, desde la fianza, queremos penalizar a lo que todavía no se ha encontrado culpable, al ente que todavía no se ha encontrado culpable. Sí, hemos visto esa tendencia y obviamente esto responde un poco, pero también tenemos que ver, Eddie, y es lo que sucede. Entonces, esto hay que mirarlo desde otro punto también. Cuando tú estás todo el tiempo en contacto, en caliente, precisamente atendiendo una misma cantidad de casos, llega un momento que uno como que esa misma discreción, claro que sí, y ya también actúas automático. Sí. Y entonces esas discreciones a veces se afectan con respecto al mismo asunto, sí. Y el Estado también tiene entonces... Ya cuando el tercer o cuarto borracho en una noche, ya la juez está molesta. Sí, y a veces también vemos que no hay una uniformidad en el propio sistema de justicia nuestro con respecto también a estas decisiones. Yo creo que por ahí es que va este asunto de la gobernadora. Vuelvo, tengo que mirar en detalle. Oye, no son cascaricoco, tú sabes, cuando hay el 10%. Claro, pero... Hemos visto que a pesar de todo eso y las cuantías altas que se han puesto, hay personas que sí han tenido la capacidad, que aunque no sabemos de dónde ni cómo, o que consiguen las personas y terminan después asesinando a las personas. Y eso, por otro lado, pues ahí hay un interés claramente apremiante por parte del Ejecutivo en este caso y de nosotros en la legislatura, atenderlo para buscar cómo paliar esto, lamentablemente aquí, pero volvemos aquí otra vez, educación. Yo creo que hay que mirar también cómo podemos... que se establezca un mejor sistema de mover los jueces, de atender distintos tipos de materias de las que enfrentan, porque eso un poco los deshumaniza. En una parte es como el doctor que es un emergenciólogo, está todo el día atendiendo y lo que puede ser traumático para cualquier otro, para ellos es tan normal. Y te puede decir, nada, la prognosis de él no tiene break, olvídate, pero para el familiar que está allí,
cuando te lo dicen así, se Yo le puedo hablar de los patólogos forenses. Y la verdad es que hay, ¿verdad? Pues, y pasa también por del lado con los fiscales de igual manera. Los mismos oficiales de la policía. Entonces, aquí se requiere también quizás incrementar también la propia educación jurídica, insistir en la importancia del temperamento judicial, de cómo pueden atender, de que haya mecanismos que ellos y la puedan... cuestión de las bonificaciones en las sentencias, que hemos visto eso reciente, más en la esfera federal quizás que en la estatal. ¿Deberíamos seguir aspirando a eso? Bueno, es ¿A que la gente le metan 30 años y salgan en 8? No necesariamente. Hay una percepción pero, de eso pues, afuera. Pues claro, entonces, pero volvemos otra vez. Y ahí es que el asunto del aumento de las penas, pues también se cae. Si en realidad tú vas a implementar el sistema de bonificaciones, porque hay una realidad también que tú la intención es de rehabilitar y la persona ha mostrado también con su conducta, su comportamiento, arrepentimiento y ha sido proactivo en educarse, pues eso merece ser premiado de igual manera y está ese mecanismo de las bonificaciones si lo cumple. Pero por otro lado, pues entonces pues a lo mejor no es necesario unas penas tan altas. Y eso hay que mirarlo de igual forma, pues entonces caso a caso, y establecer bien cuáles son los delitos. Hemos visto que por el otro lado nosotros hemos seguido subiendo. Representante, Eddie. Gracias por su tiempo. Seguiremos conversando porque estos asuntos van a seguir siendo recurrentes. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Los minutos finales. Este programa se fue hoy a las millas. Muy buenas conversaciones con nuestros invitados. Y quería tomarme estos minutos, como usualmente lo hago. Hay una situación de un proyecto que de hecho habrá de ir a la comisión del representante José Che Pérez y que tiene que ver con las terminaciones de embarazo, que saben que se ha retraído este tema ante la consideración de la actual Asamblea Legislativa, y se habla de lo que es llevar un registro de estas terminaciones de embarazo en clínicas privadas inclusive, para saber el problema que tenemos. Y en particular en las que se van a permitir como política pública de menores de 15 o 18 años. Hay que ver cómo termina eso. Y se han levantado unos argumentos que tienen que ver con que la imposición de estos requisitos, aun cuando se permita, son de carácter disuasivo, de que cuando esa joven vaya para allá media confundida, se hablaba en un momento de que oyera los latidos, de que tuviera que intervenir con al menos 2 médicos, que le hablaran, y la cosa de ahora su nombre quedar en un registro grabado ahí, porque necesitamos saber esas estadísticas. Color de que necesitamos saber las estadísticas, queda el nombre de esa persona ahí, la estigmatiza, y evidentemente aquí hay un asunto de privacidad. Lo que pasa que igual que les hago ese argumento, le tengo que hacer que ha sido el que he mantenido todo el tiempo, de que en el caso de un menor de edad que no tiene consentimiento, no tiene capacidad de consentir para la actividad sexual, sigue habiendo ahí una agresión sexual, sea de otro menor o sea de un mayor de edad. ¿Y a qué voy con eso? Nadie se puede oponer, ni los secretarios, ni nadie se puede oponer a que cuando haya un acto de agresión sexual que sigue siendo actividad criminal, antijurídica e ilegal, se informe y hayan consecuencias. Y para eso, mínimamente tiene que participar el Departamento de Justicia. Eso es una cosa. El que quede plasmado por sécula seculorum en un libro ahí, en un registro, que después se puede mal utilizar esa información, son otros 20 pesos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través